Estamos en la última semana de esta serie de La Vida Bendecida. Esta semana vamos a hablar de lo sobrenatural, porque nuestro Dios no es un Dios que está limitado a las cosas naturales, sino que Él puede moverse de una manera sobrenatural en nuestras vidas. En el versículo que leíamos la semana pasada, Dios hace una promesa, dice: y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Creo que cualquier frase que inicia con abriré las compuertas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones, definitivamente estamos hablando de algo que no es lo normal. Hablamos de cómo salir de la presión financiera, hoyos financieros. No estamos hablando de ignorar las realidades, porque en la realidad hay momentos donde las cosas no se ven bien. Hay ciudades completas, países completos que pasan por momentos de depresión financiera, recesión, y con ello las consecuencias a las finanzas de cada persona son reales. La inflación es real. Creo que en nuestro país la mayoría de las personas están pasando por un tiempo donde muchos de los salarios incluso son menores a lo que se necesita para cubrir aún la canasta básica, o cubrir una renta, o la prima de un carro, o de una casa. Durante las semanas anteriores hemos hablado de pasos, de principios que nos traen hacia la bendición para vivir una vida bendecida. Pero esa vida de bendición no está limitada a lo natural, no está limitada a un salario, no está limitada a las oportunidades que hay en un país. Yo quiero que consideres esa promesa que Dios hace, porque Él dice: vean si no voy a abrir las compuertas de los cielos y hacer que sea derramado sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Primero, Dios nos promete que Él va a enviar algo que viene desde el cielo. Eso ya es sobrenatural. No es lo que viene de un cheque, sino hasta que sobreabunde. Y luego promete que va a proteger nuestras finanzas de la ruina, de la recesión, de la falta, de las caídas, de los bancos, de la falta de oportunidad. Él promete protegernos cuando dice: voy a exterminar la langosta para que no arruine sus cultivos, etc. Hay personas que trabajan duro y aún así no logran salir de algunos hoyos financieros. A veces es como si los bolsillos tuvieran hoyos, y es como que todo lo que entra va a un hoyo negro y no podemos ver la bendición. Y eso es porque hay un momento en donde lo natural no es el límite. Servimos a un Dios que es sobrenatural y podemos creer que Él haga cosas sobrenaturales en nuestra vida cuando decidimos caminar en fe y creer no solo en lo que vemos, no solo en lo que tenemos, sino también en lo que Dios puede hacer a favor de nosotros. Eso es lo que la bendición es tener el poder sobrenatural de Dios a favor de nuestras vidas. Quiero que veamos algunos ejemplos de cómo Dios se mueve de manera sobrenatural. Por ejemplo, Él es el Dios que hizo llover maná del cielo. Él es el Dios que hizo que saliera agua de una roca, que hizo que el aceite de una viuda nunca terminara. Piensa en ese ejemplo, que ella de una pequeña vasija sacó suficiente aceite para llenar una y otra y otra y otra vasija. Ese es el Dios del que estamos hablando. Ese es el mismo Dios que envió aves a traer alimentos a Elías cuando estaba en la cueva. Hizo que Pedro y otros tuvieran tantos peces que ni siquiera podían subir la red al barco. Esas son cosas sobrenaturales que Dios hace. Hasta una vez hizo que sacaran de la boca de un pez el dinero para pagar los impuestos. En este versículo vemos a los discípulos aquí preocupados porque no tenían pan. Y eso es en Mateo 16:5. Voy a compartir un poco de esta historia, porque ellos estaban preocupados porque olvidaron traer lo que necesitaban. En Mateo 16, del verso 5 al 12, dice que cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: esto lo dice porque no trajimos el pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de lo que no tienen, pan? ¿Todavía no entienden? ¿Acaso no recuerdan los 5 panes para las 5,000 y el número de canasta que recogieron? Tú puedes decidir poner tu confianza en lo natural, o puedes recordar lo que Dios ha hecho de una manera sobrenatural.
Igual con los discípulos, es fácil que nosotros pongamos nuestra vista solo en lo natural, solo en lo que está frente a nosotros, pero Dios quiere que recordemos que Él no está limitado por lo que nosotros vemos. Es más, dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Dios es quien puede abrir puertas, oportunidades de negocios, negociaciones inesperadas, cuentas pagadas, provisión sobrenatural. Me encanta esta oración que escuché acerca de nuestra vida de finanzas y quiero que juntos hagamos esta oración. Padre Dios, mientras aprendemos que tú eres un Dios sobrenatural y que no hay nada imposible para ti, oramos por trabajos y mejores trabajos, aumentos y bonificaciones, ventas y comisiones, negociaciones favorables, herencias, intereses, cheques en el correo, regalos y sorpresas, dinero encontrado, cuentas pagadas, bendiciones e incremento. Gracias, Señor, por suplir todas nuestras necesidades financieras para que podamos tener más que suficiente para invertir en el reino de Dios y promover el Evangelio de Jesucristo. Amén.